Hace algunos años comencé a engancharme con un programa de crimen italiano llamado Gomorra. Debo haber visto cada serie de Los Soprano como 1.000.000 de veces, y un amigo mío me recomendó Gomorra, vendiéndolo como una versión italiana de Los Soprano, solo que 100 veces más brutal y sombría. Y por supuesto quedé atrapado, viéndome la primera y segunda temporada en una semana, generalmente con mi teléfono cerca, para poder enviarle mensajes a mi amigo cada cierto tiempo, diciendo, Dios mío, este programa es increíble, y agradeciéndole por haberme recomendado algo tan genial. Sin embargo, no mucho después, mientras navegaba por Instagram, me di cuenta de que empezaba a recibir anuncios patrocinados en italiano. Pensé que era solo un error en el algoritmo de la aplicación, algo por el estilo, y no le di mucha importancia. Pero siguió pasando una y otra vez. Me aparecían todo tipo de anuncios para productos y servicios que solo estaban disponibles en Italia. Me da un poco de vergüenza admitir que me tardé tanto en hacer la conexión entre los anuncios en italiano y el hecho de que había estado viendo Gomorra. Pero cuando finalmente lo entendí, realmente me dio escalofríos. Mi teléfono me estaba escuchando. Mi teléfono había estado transmitiendo el sonido de la serie de televisión a algún lugar, que luego adaptaba las publicaciones promocionadas en mi feed de Instagram a cosas que se suponía que podría comprar. Pero si mi teléfono me estaba escuchando, y enviaba todo lo que decía a alguna compañía publicitaria, o algo por el estilo, no hay nada que impida que el gobierno acceda a esa misma tecnología. Durante años nos preocupamos por la posibilidad de que la distopía de 1984 de George Orwell se hiciera realidad, temiendo un gobierno totalitario que pondría cámaras o micrófonos en nuestras casas para escucharnos. Pero, ¿crees que Orwell habría podido predecir que lo haríamos todo voluntariamente? Que solo hacía falta empaquetar la telescreen en un pequeño y brillante paquete, asociarlo con las redes sociales, y básicamente entregaríamos nuestra privacidad colectiva en una bandeja de plata. Puedo sonar realmente loco si lo dijera hace 20 o 30 años, pero hoy en día es un hecho que nuestros dispositivos graban sonidos ambientales antes de analizarlos y pasar palabras clave a los anunciantes. Y ni siquiera es el hecho de que esté ocurriendo lo que da miedo, sino el hecho de que a nadie realmente le importa. A nadie parece preocuparle que ya casi no tengamos privacidad. Incluso he escuchado a personas hablar sobre los teléfonos Huawei diciendo, no me importa si los chinos tienen toda mi información, ¿qué van a hacer con ella? Ahora uso VPNs en casi todos los dispositivos que tengo, y ya no tengo un teléfono inteligente. Solo tengo un teléfono móvil básico que puedo apagar cuando no lo estoy usando. No creo que haya usado el buzón de voz en unos 10 años, pero ahora lo uso todo el tiempo. Me parece extremadamente inquietante que simplemente hayamos caído en este estado de cosas sin pensarlo más allá de, oh, mi teléfono ahora tiene cámara, o, oh, ahora mi teléfono tiene internet. Solía pensar que los que hablaban de teorías conspirativas eran solo un montón de locos, pero si tenían razón con lo de nuestros teléfonos, ¿qué más tendrán razón? Cuando Sinead McNamara, una joven de 20 años originaria de Nueva Gales del Sur, Australia, recibió una oferta de trabajo para embarcarse en el superyate conocido como Mayan Queen IV, lo vio como la oportunidad de su vida. Tanto así que la modelo australiana a medio tiempo vendió casi todas sus pertenencias para poder costear un boleto de avión a Europa. Fue contratada en parte debido a su experiencia trabajando en embarcaciones similares, pero el lujoso yate de $190 millones era, con mucho, el más extravagante en el que jamás había tenido la oportunidad de navegar. El Mayan Queen IV era propiedad de Alberto Bayerres, el segundo hombre más rico de México, un multimillonario que usaba el yate como su hogar en el mar mientras viajaba por Europa, viviendo una vida de lujo puro. En agosto de 2018, el Mayan Queen IV navegaba por la gran cantidad de islas griegas en el mar Egeo, y Sinead aprovechó al máximo el impresionante paisaje, logrando reunir alrededor de 20,000 seguidores en su cuenta de Instagram. Sinead también publicó muchas fotos de sí misma, y no es difícil entender por qué la joven logró conseguir trabajo como modelo a medio tiempo. No hace falta ser un genio para darse cuenta de por qué las fotografías de una hermosa joven rubia rodeada de las hermosas vistas griegas atrajeron a tantos visitantes a su página.
Sin embargo, a pesar de mostrar una imagen de una existencia perfecta y despreocupada, se hizo evidente para algunos que la vida que Sinead estaba viviendo estaba lejos de ser impecable. En un momento, la joven llamó a su madre en Australia para quejarse de que había tenido una discusión intensa con otro miembro de la tripulación, que trabajaba a bordo del Mayan Queen 4, y que se sentía asustada por su seguridad. Al día siguiente, un barco que pasaba vio a la modelo australiana colgando de la parte trasera del yate, enredada en una serie de gruesas cuerdas. La tripulación del Mayan Queen 4 fue alertada, y el capitán del barco, que pidió que no se mencionara su nombre, dijo que descubrió el cuerpo de Sinead alrededor de la 1:45 de la madrugada, y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Médicos y policías intentaron durante media hora reanimarla, pero cuando empezó a deslizarse hacia el coma, la trasladaron rápidamente a un hospital en Atenas. Tristemente, Sinead murió en el helicóptero que la llevaba al continente. El forense griego, Ilias Bogiokous, que inspeccionó su cuerpo, dictaminó que, debido a las circunstancias en las que falleció, inicialmente especuló que la muerte de Sinead fue un suicidio. Esto se debía a que no se encontraron drogas estimulantes como cocaína ni sedantes como cannabis o heroína tras el análisis toxicológico, lo que indicaba que la joven no estaba bajo los efectos de esas sustancias. Según el forense, Sinead mantenía claridad mental y probablemente estaba enfrentando problemas sociales, encontrándose en un impasse psicológico. Sin embargo, no se sabe si alguien la introdujo en esta situación o si hubo un instigador moral. El forense también dejó claro que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta sobre el caso, y que sería necesario conocer mucho más acerca de los eventos que llevaron a Sinead a colgarse, para poder emitir un juicio claro y definitivo sobre cómo y por qué murió. Lo más escalofriante, sin embargo, fue que el cuerpo de Sinead estaba en tal estado, que el forense aconsejó a su familia no ver el cadáver, a pesar de que esto es una práctica estándar para la identificación de los restos de una persona. ¿Qué fue tan perturbador en su cuerpo, que las autoridades griegas decidieron prescindir de una parte tan crucial del proceso de identificación? Tras una investigación inicial por parte de la Guardia Costera griega, el Mayan Queen 4 fue autorizado a dejar Cefalonia. Después de entrevistas con la tripulación del yate, se supo que el Mayan Queen 4 estaba equipado con cámaras de CCTV, y las imágenes del incidente fueron confiscadas por las autoridades griegas. Según los informes, las imágenes mostraban a Sinead momentos antes de que su cuerpo fuera encontrado, aunque el video no fue hecho público. Por alguna razón, el material de video tampoco estuvo disponible para el forense. Al parecer, las imágenes mostraban a Sinead con un ánimo muy alto antes de que su cuerpo fuera encontrado colgando de la parte trasera del barco. Se la veía bailando sobre mesas y bebiendo cócteles, lo cual es difícil de asociar con el estado de ánimo de alguien que está a punto de quitarse la vida. Si este fuera el caso, nuestra atención se dirigiría entonces hacia la discusión que tuvo con otros miembros de la tripulación, la misma de la que se quejó a su madre, en la cual confesó sentirse asustada. Fue el asesinato de Sinead encubierto por alguien que cooptó a las autoridades griegas para ayudar a barrer los eventos que precedieron su muerte bajo la alfombra. No es totalmente descartable que Alberto Bayerres, quien tiene una fortuna de alrededor de $10.000 millones, haya tenido los medios financieros para sobornar a funcionarios del gobierno en un país tan endeudado como Grecia. Quizás lo más aterrador de todo esto no sea tanto la posibilidad de una conspiración asesina, sino la indiferencia casual con la que se trató su muerte en línea. Algunos comentarios decían: «Vives para la atención, ahora la tienes», o, desafortunadamente, el alto precio que se paga con estilos de vida como este. Sin embargo, algunos han insistido en que existe suficiente evidencia para sugerir que su muerte fue en efecto un suicidio. En una publicación críptica en Instagram escrita solo 2 semanas antes de su fallecimiento, Sinead escribió: «Mi cabeza está hecha un lío hoy», acompañada de los emoticonos de un volcán, un tornado y una aguja con sangre goteando de ella. También hubo quienes afirmaron que Sinead había terminado una relación romántica tumultuosa poco antes de su muerte, lo que podría haber contribuido a sus sentimientos de depresión o autodestrucción. Su muerte ocurrió, además, en lo que se reportó como su último día como miembro de la tripulación del yate, lo que planteó la pregunta de si quizás estaba tan deprimida por tener que dejar el lujo de la vida en el yate,
tal vez incluso forzada a regresar a Australia, porque ya no había trabajos disponibles para ella en yates de lujo, que optó por quitarse la vida en lugar de aceptar la idea de regresar a una vida más común. Y tal vez esto sea lo más aterrador de todo, que los seres humanos somos capaces de alcanzar tales alturas en la vida, que simplemente no estamos dispuestos a seguir viviendo si no podemos continuar viviendo de la manera en que nos hemos acostumbrado. Existe la posibilidad de que, a tan solo 20 años, Sinead sintiera que había alcanzado su punto máximo, y que todo lo que siguiera en su vida palidecería en comparación con el tiempo que pasó en el Mayan Queen 4. Así que, en lugar de continuar su vida con los días en el yate convirtiéndose en un feliz pero lejano recuerdo, Sinead pudo haber optado por terminar con su existencia, para, como dice el refrán, morir joven y dejar un cadáver bonito. Alexis Sharkey nació en Houston, Texas, en el año 1994, hija de su padre Mike Robinall y su madre Stacy. Tras graduarse de la escuela secundaria, Alexis comenzó a estudiar biología en una universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Sin embargo, después de obtener su diploma, no parecía tener prisa por conseguir un empleo en la enseñanza y encontró trabajo en una empresa de cuidado capilar y de la piel de alta gama llamada Monét. Continuó trabajando para Monét cuando empezó a ganar una gran cantidad de seguidores en la red social Instagram, centrada en la fotografía. Una combinación de su belleza natural y su estilo de vida de lujo tenía a los usuarios enganchados. Ella y su esposo, un adinerado consultor del oeste de Texas que le llevaba 26 años, estaban acostumbrados a viajar con frecuencia, y Alexis no perdía la oportunidad de documentar sus viajes, compartiendo fotos con sus seguidores a diario. También mostraba imágenes de la vida extravagante de la pareja en Houston, el lugar que llamaban hogar. Sus publicaciones eran vistas, me gustadas y compartidas por decenas de miles de personas. Y para diciembre de 2020 Alexis contaba con más de 69,000 seguidores. Como es común entre los usuarios de Instagram con una gran cantidad de seguidores, muchas veces son contactados por empresas privadas que les ofrecen grandes sumas de dinero a cambio de promocionar sus productos. Y Alexis no fue la excepción. En un periodo relativamente corto, mientras aún trabajaba a tiempo completo vendiendo productos para Monét, la cual ha sido acusada de ser una empresa de marketing multinivel, Alexis comenzó a recibir ofertas de patrocinio que aumentaron considerablemente sus ingresos, superando incluso los de su esposo consultor. Sin embargo, no todo estaba bien en el hogar de los Sharkey. Una amiga cercana de Alexis confesó que ella le había contado recientemente que estaba solicitando el divorcio. Algunos siempre habían dudado de su relación, dado que Tom, su esposo, era considerablemente mayor que ella, y aparte de una fuerte atracción, la pareja parecía tener muy poco en común. Sin embargo, por alguna razón, Alexis no se mudó del departamento que compartían, aunque parecía estar separada de Tom. No obstante, vio una oportunidad de alejarse de él cuando el fin de semana de Acción de Gracias le dio la oportunidad de quedarse en casa de una amiga para celebrar. Le dijo a su futuro exesposo que regresaría para el fin de semana, pero el sábado siguiente a Acción de Gracias, la madre de Alexis, Stacy, recibió una llamada de Tom diciendo que Alexis estaba desaparecida y que no había tenido noticias de ella desde el viernes. Unos días después, el 28 de noviembre, la madre de Alexis publicó en la red social Facebook, indicando que no había tenido noticias de su hija en más de 24 horas, agregando que la policía ya estaba involucrada y que la última vez que se la había visto fue en el área de Houston. Esto era especialmente preocupante para Stacy, ya que no había visto a su hija desde el pasado diciembre, debido a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia. Alexis había planeado regresar a su casa en Pensilvania para pasar Acción de Gracias con sus padres, pero a medida que el número de casos de COVID-19 seguía aumentando en todo Estados Unidos, la familia decidió que era mucho más seguro que Alexis se quedara en Texas. Pero la misma mañana en que Stacy publicó su súplica en Facebook, un trabajador de saneamiento empleado por la ciudad de Houston vio algo inusual tirado al lado de la carretera. Al principio, creyó que era algún tipo de maniquí debido a la falta de ropa y la postura rígida de las extremidades del objeto. Pero el supervisor del trabajador, un hombre llamado John Richardson,
Más tarde dijo que el empleado sonaba aterrorizado cuando lo llamó, diciendo que había notado que el supuesto maniquí parecía un poco demasiado real al inspeccionarlo de cerca, y que sospechaba que la situación era mucho peor. John condujo hasta el lugar donde el supuesto maniquí estaba tirado al lado de la carretera y luego corrió a llamar al número de emergencias, cuando vio que no se trataba de un maniquí en absoluto, sino de un cadáver humano sin vida. El momento de la realización lo traumatizó, y más tarde le dijo a una estación de radio local que la imagen del cadáver se le había quedado grabada en la mente todos los días desde que lo descubrió. 2 días después, el 30 de noviembre, el Departamento de Policía de Houston realizó una conferencia de prensa, en la que anunciaron que habían identificado el cuerpo como perteneciente nada menos que a Alexis Sharkey. Su futuro exesposo recibió una llamada de la oficina del forense local, pidiéndole que fuera a identificar el cuerpo de un ser querido. Él supo inmediatamente que iba a ser Alexis, pero de alguna manera encontró la fuerza para dirigirse al lugar, donde la encontró tendida sobre una mesa de morticianos, muerta, sin signos evidentes de lesiones, pero para su horror, después de que la noticia de la muerte de Alexis comenzara a circular en los medios, Tom empezó a escuchar rumores de que su maltrato hacia ella había sido la causa de su muerte. Cuentas anónimas de personas que afirmaban ser amigas de Alexis le habían contado a varios medios de noticias en línea que la separación de su esposo había causado una gran cantidad de tensión en su hogar, una tensión que se había transformado en odio. Estos amigos anónimos afirmaron que Alexis misma les había dicho que algunas discusiones intensas habían desembocado en violencia en más de una ocasión, y que su esposo había estado poniéndole las manos encima. De repente, Tom Sharkey se vio bañado por el foco mediático, y por razones completamente negativas, en lo que se convirtió en un juicio relámpago llevado a cabo por los medios, alimentado por la especulación en las redes sociales. Decenas de miles de personas furiosas asumieron que fue Tom quien había cometido el asesinato, y comenzó a recibir una avalancha de amenazas de muerte. Esto no ayudó en absoluto, ya que al principio Tom había rechazado comentar sobre la muerte de su esposa, pero a medida que las amenazas contra él se volvían cada vez más tangibles, decidió dar una declaración a una filial local de ABC. Ella me entendía, yo la entendía a ella, no discutíamos cuando se fue. Solo le dije que no debería conducir bajo los efectos del alcohol, dijo, dando a entender de manera clara que Alexis había estado borracha la noche en que se fue de la celebración de Acción de Gracias en casa de su amiga. También parecía insistir en que no había problemas en su matrimonio y que no estaban tramitando el divorcio en absoluto, algo que fue respaldado por la madre de Alexis, quien dijo que su hija le habría contado si estaba atravesando problemas matrimoniales. Cuando el Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris realizó una autopsia al cuerpo de Alexis, informaron a los periodistas que no podían descartar la posibilidad de que hubiera intervención criminal. Esto solo cimentó las sospechas de su madre de que Alexis había muerto de una manera violenta. Creo firmemente que fue asesinada debido a la forma en que dejaron su cuerpo, dijo Stacy. Eso cala profundamente en el alma. Algo muy malicioso sucedió aquí, y quiero llegar al fondo de esto. Los amigos de Alexis dijeron que ella les había confiado en un reciente viaje a México que temía por su vida, aunque aparentemente no dijo por qué tenía tales sospechas. Pero si esto fuera cierto, ¿quién exactamente mató a Alexis? La policía parecía haber descartado prácticamente la idea de que fuera su esposo quien la mató, ya que él fue rápido en ofrecer su cooperación con ellos tras la muerte de Alexis, y desde entonces, ha declarado que creen que solo es cuestión de tiempo antes de que se hagan arrestos. Tal vez el asesinato de Alexis esté relacionado con su carrera vendiendo productos de belleza de Monet. Monet no solo ha sido acusada de utilizar las técnicas de empresas de marketing multinivel ilegales, sino que también se ha cuestionado la calidad de sus productos. En el año anterior a la muerte de Alexis, Monet fue presuntamente investigada por la oficina del fiscal general de Florida, después de que cientos de personas presentaran reclamaciones afirmando que sus productos causaban una serie de problemas en el cabello y la piel. La empresa fue permanentemente prohibida de utilizar declaraciones falsas o engañosas en su marketing y en las ventas de sus productos de belleza, y enfrentó una multa millonaria, además de demandas colectivas de aquellos que, después de usar los productos, afirmaron que experimentaron pérdida de cabello, calvicie e irritación.
Alexis era una vendedora prolífica de los productos de Monet, llegando a recibir un cheque por $10,000 como ganadora de una competencia de ventas de la empresa. Esto sin duda habría generado el resentimiento de muchas mujeres que podrían culparla por haberlas desfigurado esencialmente. También existe una probabilidad considerable de que, dado que las tácticas de marketing multinivel de Monet dejaban a muchas personas fuera de lugar, en algún momento Alexis hubiera perjudicado a alguno de sus subordinados, robándoles una gran cantidad de dinero. Tal vez justo antes de que estallara en los medios la noticia de los productos deficientes de Monet, dejando a una persona totalmente incapaz de mover una gran cantidad de existencias que había comprado. Esto, sin duda, dejaría a una persona enfadada, vengativa, tal vez incluso asesina. Y además el infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada. Si esto fuera realmente el caso y la muerte de Alexis está intrínsecamente vinculada a sus ventas de Monet, parece que su estatus como influencer de Instagram en realidad llevó a su asesinato. La influencia que ejercía sobre sus seguidores sin duda llevó a un aumento de las ventas, lo que incrementaba el potencial grupo de víctimas de los productos peligrosos de Monet. Es muy posible que, sin Instagram, tal vez no hubiera logrado hacer la venta a esa persona que, desquiciada, buscó venganza cuando su piel comenzó a hincharse, su cabello comenzó a caerse, o su cuero cabelludo comenzó a picarle de manera insoportable. Parece que pronto descubriremos quién es responsable de la muerte de Alexis, pero si está relacionada con las redes sociales, sería muy irónico que un medio que ha traído oportunidades y nuevos comienzos a tantas personas haya llevado a una joven mujer a su final. Mi nombre es Honey. Tengo casi 30 años y utilizo Instagram para compartir fotos de mi arte. Sé lo que estás pensando. Honey es un nombre raro, así que por favor no me digas lo que ya sé. No, no es un apodo. Mis padres son de California y son como unos hippies de la vieja escuela, así que ya te imaginas. Como podrás adivinar, crecí en un ambiente lleno de amor y paz, lo que seguro suena genial al principio, pero digamos que me dejó completamente desprevenida para enfrentar algunas de las cosas más oscuras de la vida. No hace falta decir que realmente luché con mi salud mental a mediados y finales de mis 20 años. No quiero culpar totalmente a mis padres por eso. Creo que hicieron lo mejor que pudieron, pero de verdad no ayudaron con su discurso de llena tu corazón de amor, cuando lo que necesitaba era terapia real y antidepresivos. Al final conseguí ayuda profesional, pero lo que realmente me ayudó a mantenerme firme durante ese tiempo fue mi arte. Antes de comenzar a sufrir con la depresión y esas cosas, solía pintar y dibujar cosas bastante básicas, como paisajes, retratos, flores, ese tipo de cosas. Pero cuando empecé a sufrir de verdad, volqué todo mi estrés, ansiedad y tristeza sobre el papel, y por extraño que parezca, fue cuando mi arte realmente empezó a florecer. Probablemente fue lo único bueno que salió de mi mala salud mental. Cuanto más compartía mi arte más oscuro en Instagram, más atención recibía. Mi número de seguidores subió rápidamente. Recibí ofertas para encargos y, de hecho, logré asociarme con una empresa de camisetas y hacer algunas ventas de esa manera también. Una vez dibujé a este demonio de pizza, y eso me hizo ganar unos pocos cientos de dólares, ya que la gente quería esa ilustración en una camiseta. Así que cuando digo oscuro, de verdad lo digo. Empecé a dibujar cosas realmente perturbadoras. Lo del demonio de pizza probablemente fue lo más ligero que publiqué en ese tiempo, y aún así la gente decía que estaba bastante mal. Como podrás imaginar, mis nuevos seguidores incluían a personas bastante perturbadas. No lo digo para que pienses que me estoy quejando o siendo mala. Simplemente lo digo porque uno de ellos en particular hizo que mi vida fuera bastante difícil. Recibí un mensaje directo de este tipo, que me dijo que le encantaba mi trabajo y quería que le hiciera un encargo. Claro, le dije que sí, y él continuó preguntándome cuáles eran mis tarifas. En ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en cuanto a precios, así que cuando le mencioné un precio de $80 por una imagen, empezó a explicarme que debía valorar más mi arte, que mi trabajo era tan valioso como el de cualquier otro artista, y que debería cobrar mucho más por mi arte. No tenía ni idea de cuánto subir mi precio, así que simplemente mencioné algunas cifras aproximadas. Pero luego,
Este tipo me dejó con la boca abierta cuando me ofreció $1000 por una imagen tamaño A3 de lo que yo quisiera dibujar o pintar. No lo podía creer. $1000 por una imagen. Era más dinero del que jamás había ganado en mi vida. Me puse a trabajar de inmediato y en menos de una semana ya había volcado todo mi corazón y alma en el papel. Envié la obra y recibí mi dinero a través de PayPal. Tener esa clase de afirmación realmente levantó mi ánimo más que cualquier cosa en meses. Me sentí valorada, como si pudiera contribuir con algo al mundo. Seguía lidiando con mis demonios, pero cuando descubrí que podía sacar provecho de ellos, que podía hacer algo positivo con lo que me atormentaba, fue una sensación increíble. Seguí en contacto con el tipo. Nunca había estado tan agradecida con alguien en mi vida hasta ese momento, y mentiría si dijera que no pensé que podría sacar más dinero de él si quería que le encargara algo más. Solíamos hablar bastante, y me contó que también era artista. Le pregunté qué tipo de arte hacía y me dijo que trabajaba con algunos medios muy inusuales. Naturalmente esto me hizo aún más curiosa porque yo también me estaba adentrando en lo más oscuro con mi arte, pero parecía bastante tímido para hablar de ello. Entiendo que algunas personas pueden ser reservadas al mostrar sus obras. Yo también lo era en un momento, pero este tipo necesitaba una gran cantidad de persuasión para mostrarme algo. Finalmente aceptó enseñarme algo y me dijo que lo haría a través de uno de esos mensajes que se autodestruyen que ahora ofrece Instagram. No cuestioné nada. Supe que enviaría una de esas imágenes que se destruyen automáticamente, tal vez para proteger su propiedad intelectual o algo así. Estaba un poco confundida porque no parecía confiar en mí, pero bueno, yo prácticamente adoraba a este tipo, así que, como dije, no hice demasiadas preguntas. Esperé pacientemente a que me enviara una foto de su trabajo. Tardó 1 minuto o 2, pero él me envió una foto autodestructiva de 3 segundos que, sinceramente, estaba muy emocionada de ver en ese momento. Sin embargo, cuando finalmente vi lo que era, aunque solo fue por un breve instante, realmente desearía no haberlo visto. La imagen mostraba la cabeza de una cabra en un tarro de algún tipo, y el líquido en el que flotaba parecía un poco negro verdoso. Estoy bastante segura de que era formol, pero no solo eso. El tipo decidió hacer algunas adiciones a la cabeza de la cabra, modificaciones que no pude captar todas porque la imagen pasó demasiado rápido ante mis ojos. Sin embargo, lo que vi fue horrible. Parecía que había tallado los labios de la cabra para que los dientes quedaran expuestos, y en cada uno de ellos estaba grabado o escrito algún símbolo. También estoy bastante segura de que o bien cambió químicamente los ojos de la criatura, o los reemplazó por completo con algún tipo de metal o piedra semipreciosa. Tenían un brillo extraño. Como dije, no hubo tiempo suficiente para que pudiera ver todos los detalles, pero había mucho más en la cabeza de la criatura que había sido alterado. No fue tanto el nivel de detalle lo que me impactó, sino la idea de que el cadáver de un animal había sido tan horriblemente irrespetado, solo para que él intentara hacer algún tipo de arte con él. Tenía muchas preguntas, pero lo primero que le pregunté fue si eso era realmente real o solo una especie de maqueta de un cráneo. Él me dijo que era real, muy real, y que había conseguido la cabeza de una cabra de un carnicero, la preservó y luego, básicamente, la editó quirúrgicamente a lo largo del tiempo, usando principalmente herramientas dentales, aparentemente por la precisión. Personalmente, pensé que todo eso era una desgracia. Soy vegana y trato de mantenerme lo más ética posible, pero al mismo tiempo no quería imponer mi punto de vista sobre él, especialmente porque me caía tan bien. Tampoco quería ofenderlo, así que le dije que su trabajo era interesante y asombroso. Luego le pregunté si trabajaba con tinta y papel o algo similar. Él me respondió que no, que solo trabajaba con cráneos, porque, según él, eran la cápsula que contenía todas las esperanzas, sueños, miedos y necesidades de la criatura que los había poseído, y que trabajar con ellos era algo casi sagrado. No supe bien qué decir ante eso. Tenía algo de razón, de alguna manera, pero sonaba absolutamente loco por decirlo en voz alta, aunque no podía refutar su punto por completo. Era como hablar con algún tipo de genio loco casi. Poco después me preguntó si pensaba que era cruel trabajar con ese tipo de medio. Le dije que la gente podría encontrar su trabajo provocador, tal vez incluso objetable, pero que seguía siendo fascinante sin embargo. Luego me preguntó si quería ver más. A diferencia de la primera vez,
No había duda en mí de que definitivamente no quería ver más del trabajo de este tipo. Pero como dije antes, tampoco quería ofenderlo, así que, ¿qué podía hacer? Me tomó mucho más tiempo responderle ese mensaje, pero al final le dije que sí. Él respondió diciendo que usaría otro mensaje autodestructivo. Nuevamente esperé 1 minuto o 2 para que llegara el mensaje, y cuando lo recibí, abrí el hilo de mensajes y tocó el pequeño botón de revelar mensaje con algo de reluctancia. La primera vez por lo menos tenía algo de curiosidad, pero en ese momento, simplemente estaba horrorizada por lo que vi. Era una cabeza de mono, o al menos parecía que era algún tipo de primate. Y si pensaba que la cabeza de cabra había recibido algunas adiciones perturbadoras, esta última resultó ser 1000 veces peor. Fue tan mala que solo pude ver un vistazo fugaz y tuve que apartar la mirada y bloquear la pantalla de mi teléfono para alejarla de mí. Me volví un poco más confrontativa con él después de eso, diciéndole que esta imagen era considerablemente más perturbadora que la primera, y que me parecía un poco demasiado sensible para ver más de su trabajo. Me preguntó por qué, y le expliqué que había sido vegana durante algunos años, que era una amante real de los animales y que, aunque pude soportar la cabeza de la cabra, realmente no podía con la cabeza de mono, ya que me parecía demasiado humana. Fue entonces cuando me respondió algo como, es interesante que digas eso. Y comenzó a explicarme que su sueño era trabajar con un cráneo humano, que había puesto algunos anuncios en 4chan y otras páginas preguntando si alguien estaría dispuesto a donar su cabeza en caso de morir, pero que no había recibido respuestas. Luego me dijo que se estaba poniendo muy impaciente y que temía no poder realizar su sueño. Toda la conversación había alcanzado su punto máximo de incomodidad en ese momento, como te podrás imaginar, y estaba tan fascinada que ya estaba a punto de usar la opción de bloquearlo, ya que simplemente no me sentía segura hablando con él. Así que cuando él me envió otro mensaje autodestructivo pidiéndome si estaría dispuesta a ayudarlo a conseguir un cráneo humano, simplemente decidí dejar de responderle. No estoy segura de si realmente me estaba pidiendo que matara a alguien por él o con él, pero solo la idea de conseguir un cráneo humano, Dios mío, no. Pero no pude bloquearlo, ya que era una posible fuente de ventas. Después de todo, podía hacer mucho dinero con él si lo mantenía interesado en mi trabajo. Trato de no pensar en ello, pero a veces tengo muy malas sensaciones, como qué pasaría si él se da cuenta de que simplemente lo ignoro, y qué pasaría si decide que mi cabeza es la que quiere usar para completar su obra maestra. Ahora soy muy cuidadosa con lo que publico, asegurándome de que solo sean fotos de mi arte, y que las pocas fotos de paisajes que solía publicar en mi perfil ya han sido borradas, solo para que quien sea no pueda hacerse una idea de dónde vivo. Porque si llega a descubrirlo, simplemente no podría seguir viviendo tranquila. No con alguien cuya ambición es trabajar con cráneos humanos cortados, sabiendo dónde está mi cabeza cada noche. La rusa de 24 años, Ekaterina Karaglinova, tenía una vida que muchos de nosotros solo podemos soñar tener. Era joven, hermosa, inteligente y altamente educada, practicando medicina como dermatóloga después de graduarse de la Universidad Médica Piragov. Además, realizó una residencia en una prestigiosa escuela de medicina en Moscú, la capital de Rusia. Para coronar todo, había quedado en segundo lugar en el certamen de belleza de Moscú. Ekaterina también era una destacada personalidad en redes sociales en su Rusia natal, compartiendo regularmente imágenes de sí misma con cientos de miles de seguidores en Instagram, conocida con el nombre de usuario Katie_loves_life. Era famosa por escribir un blog en el que detallaba sus lujosos viajes por Europa, donde posaba en lugares como Italia, Austria y España. En su última foto en Instagram, mostraba su relajación al borde de una piscina en Grecia, expresando su amor por los viajes internacionales. La publicación decía: "Fue muy útil durante unos días escapar de las fuertes lluvias y el frío hacia el mar Jónico". También añadió una frase en la que decía que prefería viajar con frecuencia, aunque brevemente, pues sus estudios y trabajo no le permitían hacerlo mucho, pero las impresiones de esos viajes cortos eran siempre las más vívidas. Sin embargo, una de sus amigas cercanas, Marina Nicotina, comenzó a notar que algo no iba bien con su aparentemente perfecta vida.
Afirmó haber observado un cambio drástico en el comportamiento de Ekaterina durante el verano de 2019. Cuando se le preguntó sobre esto, la joven doctora confesó que había hecho un enemigo bastante peligroso y que alguien se interesaba en su vida privada, pero de la peor manera posible. En julio de 2019, la familia de Ekaterina contactó a la policía de Moscú, preocupados por no haber sabido de ella durante varios días. Sus amigos señalaron que había comenzado una nueva relación y que estaba planeando un viaje a los Países Bajos para celebrar su cumpleaños el 30 de julio. La mayoría de las personas probablemente estarían ocupadas con los arreglos de viaje o simplemente demasiado ocupadas con sus vacaciones, como para ponerse en contacto. Pero como todos sabemos, Ekaterina publicaba en su cuenta de Instagram casi religiosamente, y el hecho de que no lo hubiera hecho durante varios días fue lo que más alarmó a su familia. Preocupados por su bienestar, la familia de Ekaterina contactó a su casero, quien, después de un poco de insistencia, accedió a permitirles acceder a su apartamento. Allí no encontraron señales de nada extraño. Sus pertenencias parecían estar en orden y no había signos obvios de violencia. Sin embargo, en el pasillo había una maleta de aspecto pesado, llena de algo más que solo ropa cara. La familia se horrorizó al abrirla, pues lo que cayó frente a ellos fue el cadáver en descomposición de Ekaterina. Había estado muerta durante casi una semana, con una gran herida en su cuello y varias otras puñaladas devastadoras en su pecho y abdomen. Al examinar la escena del crimen, la policía no pudo encontrar un arma del crimen obvia, y no había señales de que hubiese habido un robo o una lucha seria. Naturalmente, la policía revisó su cuenta de Instagram en busca de pistas que pudieran orientarlos sobre el motivo de su asesinato. Vieron que Ekaterina había insinuado un romance en su cuenta de Instagram, compartiendo fotos de ramos de flores con notas adjuntas. Otro regalo de mi misterioso admirador, fue lo que escribió en la última foto, añadiendo: durante varias semanas he estado recibiendo ramos y pequeñas notas de un admirador secreto. Me pregunto quién será. Se especuló entonces que una muestra pública de intereses románticos podría haber enfurecido a un exnovio, tal vez alguien incapaz de soportar ver a la joven doctora en una nueva relación. La policía descubrió que una cámara de seguridad había captado a un exnovio de Ekaterina, quien parecía haber visitado su apartamento en los días previos a que fuera imposible contactar con ella. Ekaterina solo había roto con Maxim Garrieva, de 32 años, unas semanas antes. Ella le había confiado a sus amigos que él no había tomado muy bien la ruptura y que era un hombre problemático. Maxim entró al edificio de apartamentos de Moscú usando una gorra de béisbol, aparentemente para cubrir su rostro de las cámaras de seguridad. Luego, fue visto saliendo del apartamento alrededor de 4 horas después, vistiendo un conjunto completamente diferente, lo que la policía especuló que ocurrió porque la ropa que llevaba puesta al entrar ahora estaba cubierta de sangre. La policía pronto localizó a Maxim, quien les dijo que la ruptura había sido difícil para él, ya que Ekaterina lo había insultado y humillado repetidamente, a pesar de que él le había dado una considerable suma de dinero durante su relación. Maxim contó que ella le había dicho que era feo, y que ni siquiera un cirujano plástico podría ayudarle. Antes de que se separaran, Ekaterina, supuestamente, le dijo que le tomaría un año ahorrar suficiente dinero para que pudieran encontrarse de nuevo. Esto dio origen a teorías de que la joven doctora había recurrido a una especie de venta de sí misma para mantener su estilo de vida extravagante, cobrando a los hombres sumas exorbitantes de dinero por salir con ella. Fue entonces cuando Maxim confesó que no podía soportar ese tipo de trato. Maxim confesó que apuñaló a Ekaterina en el cuello y el pecho al menos 5 veces, lamentando lo ocurrido y prometiendo cooperar con la investigación. En una grabación de su confesión ante la policía de Moscú dijo: ella se giró parcialmente y la golpeé en el cuello. Intentó escapar al baño y cerrar la puerta, pero la saqué de allí. Su sangre caía por su cuerpo. Luego, en el pasillo, empezó a gritar. Le tapé la boca y la apuñalé nuevamente en el pecho con un cuchillo. Después corrió hacia la sala y comenzó a pelear conmigo, pero yo estaba en un estado tal que no sentía dolor durante la pelea. Ella cayó al suelo y le di 2 golpes más en el cuello. Entonces comenzó a convulsionar y murió. Maxim fue llevado a juicio por asesinato, y aparentemente se cubrió la cara con las manos en la corte porque estaba devastado. Tal era la profundidad de su propia vanidad. Testigos de carácter hicieron referencia a llamarlo Ken,
en alusión a la figura de la muñeca Barbie, debido a su obsesión con la cirugía plástica y su apariencia en general. Maxim insistió en que el asesinato no fue premeditado, asegurando que fue algo impulsivo, una reacción derivada de la furia que sentía porque Ekaterina lo había insultado profundamente por su apariencia. «Quiero disculparme con los padres de Katia, lo siento mucho», les dijo a la familia de la influencer de Instagram antes de ser trasladado a una prisión fuera de Moscú. Parece que el mundo de los influencers de Instagram, así como aquellos que se sienten atraídos por su fachada de perfección, son tan propensos a convertirse en víctimas de su superficial y vacía cultura plástica como cualquiera de nosotros. Ekaterina era una joven exitosa que, al parecer, no podía soportar estar sin los adornos del lujo que evidentemente sentía que le correspondían. Como resultado, se involucró con un hombre que creía tan inferior a ella que podía abusar verbalmente de él y avergonzarlo públicamente sin consecuencias. En ningún momento Ekaterina mereció morir por lo que hizo, pero al profundizar en el estilo de vida superficial de una influencer de Instagram, lo que está claro es que ella abrió una especie de caja de Pandora que parece haberla conducido por el camino de la ruina. Jocelyn Cana nació el 14 de marzo de 1990 en Anaheim, California, antes de ser criada cerca del lago Elsinore. Jocelyn comenzó a modelar para revistas locales a la edad de solo 17 años, pero alcanzó la mayor parte de su fama cuando apareció en la portada de la revista Lowrider. Además participó en el video especial del Día de San Valentín de World Star Hip Hop, en el video musical de Garado Ortiz para su sencillo Y Me Besa, así como en varias otras revistas y videos musicales. Esta fama llevó a Jocelyn a lanzar su propia marca de trajes de baño, aprovechando su popularidad en Instagram para vender sus productos a sus impresionantes 13 millones de seguidores. Su cuenta de Instagram era exactamente lo que uno podría esperar de una influencer, una colección de fotos semidesnuda de sí misma, acompañadas de varias imágenes que catalogaban sus extensos viajes por los Estados Unidos y América Latina, viajando en jet privado, nada menos. Asistía a diversos eventos de modelaje en Nueva York y Los Ángeles. Jocelyn también era famosa por su posterior, bastante prominente, lo que le dio el apodo de la Kim Kardashian mexicana. Sin embargo, aparentemente Jocelyn tenía la inteligencia para complementar su belleza, ya que su perfil de LinkedIn indicaba que había estudiado microbiología en la Universidad Estatal de San Diego. Tenía cerebro y belleza, con estimaciones conservadoras de sus ingresos que sugerían que ganaba más de $100,000 a partir de diversos patrocinios y ventas de trajes de baño. Pero para Jocelyn, esto no era suficiente. Así que, en diciembre de 2020, Jocelyn programó una cita con un cirujano plástico en Colombia para someterse a lo que se conoce como Brazilian Butt Lift, levantamiento de glúteos brasileño. Durante este procedimiento, se extrae grasa de diversas partes del cuerpo y se moldea en los glúteos para darles la apariencia de ser más grandes. El procedimiento ha crecido en popularidad en los Estados Unidos, convirtiéndose rápidamente en el tipo más común de cirugía plástica. Según estadísticas de 2015 de la American Society of Plastic Surgeons, la tasa de procedimientos de levantamiento de glúteos aumentó más del 200% entre los años 2000 y 2015, con el número total de cirugías subiendo de 1.356 a 4.767 procedimientos en ese periodo. Sin embargo, inyectar grasa en los glúteos puede provocar graves problemas si no se realiza correctamente, incluyendo embolia grasa, un proceso en el que la grasa entra en el torrente sanguíneo y bloquea un vaso sanguíneo. El levantamiento de glúteos de Jocelyn debía realizarse a principios de diciembre, pero alrededor de ese mismo tiempo comenzaron a surgir noticias de su trágica muerte. La causa de su fallecimiento no ha sido confirmada por su familia, pero la influencer de Instagram Lyra Mercer aparentemente estaba al tanto de los motivos detrás de su fallecimiento, y tuiteó el 7 de diciembre. Dios mío, Jocelyn Cana murió en Colombia durante una cirugía. Esto es increíble. Una transmisión en vivo de 3 horas de lo que se cree que es su funeral fue transmitida en YouTube, donde se veía a los seres queridos rindiendo homenaje a la joven en su ataúd, junto a una gran foto de ella. La asistencia fue pequeña e íntima, principalmente debido a la pandemia, pero al observar la transmisión en vivo,
Se podía ver que la familia de Jocelyn estaba completamente devastada por la noticia de su muerte, y que deja atrás a 2 hijos pequeños. La tasa estimada de muertes por Brazilian butt lift es de 1 en 3,000, según plasticsurgery.com, y parece probable que la muerte de Jocelyn fuera resultado de complicaciones tras la cirugía, convirtiéndose en una de las pocas desafortunadas que no sobrevivieron a este procedimiento. Otros se preguntan por qué los representantes de la marca de Kana no han confirmado la noticia, con un seguidor comentando que, considerando que la marca es suya, al menos debería llevar su nombre. Ustedes deberían hacer una declaración. Después de todo, tenía más de 12 millones de seguidores. La falta de confirmación ha avivado los rumores de que Jocelyn efectivamente murió como resultado del procedimiento de levantamiento de glúteos brasileño, y que aquellos que ahora están a cargo de su empresa temen que la forma en que murió pueda dañar su marca. Después de todo, ellos también están beneficiándose de la vanidad generada por la cultura superficial de los influencers de Instagram. El año pasado, una publicación de noticias en línea informó sobre un alarmante aumento de butt lifts en el mercado negro, inspirados en parte por lo que se conoce como Snapchat dismorfia de Snapchat, la condición de no estar en sintonía con el propio cuerpo debido a la exposición constante a cuerpos altamente editados o modificados en las redes sociales. Se ha informado ampliamente que las diversas plataformas de belleza en redes sociales han sido extremadamente dañinas para la salud mental de las mujeres, imponiendo expectativas poco realistas sobre cómo deben lucir o vivir. Sin embargo, parece que lo mismo ocurre con su salud física, ya que los atajos quirúrgicos para ciertos tipos de cuerpos han matado literalmente a un puñado de mujeres jóvenes en los últimos años. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que es francamente aterrador que tales presiones puedan sentirse tan profundamente por las mujeres, que elijan arriesgar sus vidas para alcanzar un determinado estándar social de belleza, y que personas inteligentes y exitosas puedan verse tan afectadas por lo que ven en línea que optan por procedimientos quirúrgicos obviamente peligrosos. Jocelyn Kana no tenía que morir, eso está claro. Pero la pregunta es, ¿cuántas otras mujeres jóvenes tendrán que perder la vida antes de que aprendamos a amar lo que nacimos siendo, en lugar de anhelar un estándar inalcanzable? Y ¿cuánta sangre hay en nuestras manos por permitir que tal estándar exista en primer lugar? Cuando todo esto del Estado Islámico comenzó en Irak y Siria, recuerdo que un amigo mío me compartió una cuenta de Instagram que estaba dirigida por un grupo llamado los Peshmerga. Eran como una milicia compuesta por combatientes kurdos, étnicamente distintos de los árabes, pero aún así musulmanes. A pesar de esto, estaban siendo perseguidos por los tipos de ISIS por alguna razón, así que básicamente estaban en guerra con ellos. Solían publicar videos de combate, así como fotos de ellos mismos con equipo capturado de ISIS, armas, municiones, vehículos, todo tipo de cosas. Publicaban cosas bastante impactantes, así que seguí la cuenta, y naturalmente su contenido aparecía en mi timeline de vez en cuando. Un día vi una foto de ellos con alguien que supuse era un prisionero de ISIS. Estaba todo ensangrentado y parecía lamentarse por sí mismo, pero la leyenda de la foto estaba en kurdo, así que obviamente no podía entender lo que decía. Menos mal que existía Google Translate, porque aunque la traducción no era perfecta, tenían una opción en kurdo, lo que me permitió hacerme una idea de lo que decía. Algunas palabras parecían estar mal escritas o usaban jerga kurda, porque algunas no las entendía bien, pero como dije, al menos pude tener una idea de lo que decían las leyendas de la foto. Por mucho que esos tipos de ISIS fueran o sean unos canallas, lo que leí me pareció muy perturbador. No recuerdo las palabras exactas del post, pero lo que se tradujo fueron cosas como voto, matar por misericordia, y luego unas cuantas horas. No hacía falta ser un genio para entender lo que los Peshmerga estaban proponiendo. Querían que sus seguidores en Instagram decidieran si el prisionero capturado debía vivir o morir. Como pueden imaginar, casi todas las respuestas eran de una sola palabra, que se traducían en sí, mátenlo, háganlo, y cosas por el estilo. Solo un puñado de personas les rogaba que no lo hicieran, dando razones como no serían mejores que ellos, no somos bárbaros, y otras variaciones de ese tema. Recuerdo que me quedé realmente sorprendido,
porque el plazo que dieron era de solo 2 o 3 horas, y aunque la publicación había estado en línea solo por media hora, ya había literalmente cientos de comentarios, todos diciendo que mataran al tipo. Recuerdo haber compartido la publicación con un amigo mío que fue quien me mostró la cuenta en primer lugar. Pasamos horas discutiendo sobre lo mal que estaba eso, si el prisionero merecía o no morir, dadas las atrocidades que sus compañeros yihadistas estaban cometiendo. Quiero decir, ellos estaban tomando esclavas, trayendo de vuelta mercados de esclavos a cielo abierto, con mujeres y niñas llorando y lamentándose, sin mencionar que estaban matando literalmente a cientos de personas inocentes en ejecuciones masivas en los desiertos. Pero al final, supongo que no importaba lo que pensáramos, porque mientras estábamos hablando, mi amigo comparte una publicación con uno de esos emojis de asombro y horror, ya saben, los que son amarillos pero también un poco azules. Era una fotografía. Una foto del mismo prisionero cuya imagen había sido publicada solo unas horas antes. Estaba tirado en la tierra polvorienta con una mirada vacía en su rostro y con un charco de sangre acumulándose bajo su cuerpo. Lo habían hecho, lo mataron, bajo las órdenes del general público de Instagram. Me recorrió un escalofrío. Como dije, no tengo duda de que el tipo merecía lo que le pasó, pero saber que lo hicieron de una manera tan salvaje, sometido a votación, y que luego, al ser aprobado, incluso las personas que supuestamente eran los buenos, resultaron ser tan sedientos de sangre y despiadados como los monstruos con los que estaban luchando, me hizo reflexionar. Realmente no podemos juzgar tampoco. Los kurdos estaban siendo exterminados allí. ¿Cómo reaccionarías si tu gente estuviera siendo asesinada o vendida como esclava? Tú también querrías luchar, y con ferocidad. Las publicaciones fueron eliminadas, y la cuenta fue baneada poco después, afortunadamente, porque obviamente Instagram no podía permitir algo así en su plataforma. Pero tan pronto como los administradores eliminaban una cuenta, aparecía una nueva, publicando las mismas imágenes y votos. No ocurrió solo una vez. Vi votos de ejecución similares al primero una y otra vez. Creo que nunca he vuelto a ver a las personas de la misma manera desde entonces. Sé que todo eso estaba a medio mundo de distancia, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que, en su núcleo, las personas son iguales en todas partes. Podemos ser amables, generosos y compasivos, pero también todos tenemos en nosotros la capacidad de ser fríos, sedientos de sangre y monstruosos.